seguimos acompañándote y obviamente hoy es, así que están los chicos de Jueves Libre, está Carlos Morelo, está Malvina Gareca para analizar dos temas importantísimos, ¿no? Que es lo que está pasando en nuestra realidad económica y también la polémica por Giles Carbó. Así que les damos el pase a ellos para aprovecharlos al máximo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, así que interesantes los temas que vamos a abordar hoy, ¿no? En realidad que van a analizar ustedes, yo voy a escuchar del otro lado. Bueno, así es. Sí, temas muy importantes y de mucha actualidad. Como siempre vamos a estar analizando, como lo hacemos todos los meses, el rumbo de la inflación. Para eso, Malvina, tenés algunos datos, ¿no? ¿Qué tal? Así ¿Cómo es. estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, sí, tenemos nuevos datos del IBP, el índice barrial de precios, que siempre lo traemos acá a colación desde el ISEPSI. La inflación para el mes de septiembre ha sido de 1,98. Ha mermado, digo, menos 1,98, ¿no? Tenemos ahí una merma en cuanto a la inflación, ¿sí? Sí, porque veníamos analizando mes a mes que a partir del mes de mayo, donde hubo un pico de inflación muy alto, cercano al 6%, había empezado una curva descendente. Curva descendente que no significaba que los precios retrocedían, sino que aumentaban en menor escala. Pero en septiembre, en los comercios barriales, nos ha dado una sorpresa. Por primera vez en los últimos 8 meses, los precios han retrocedido un poco, el 1,9%. Seguramente eso no se siente contundentemente en el bolsillo, pero hay una reducción en los precios, que se ha dado mucho por factores estacionales. Así es. Tenemos acá también, según este informe, que hubo una baja en ciertos productos, bueno, de verdura y de frutas principalmente, que son estacionales, ¿no? Aquí podríamos de alguna manera explicar por qué se da un poco esta baja, ¿no? Por ejemplo, tenemos la selga que ha mermado un 39% en su precio, ¿no? La cebolla un 10%, la lechuga un 38%, el tomate un 28%, ¿sí? Entonces, uno de los factores que podría estar explicando esta baja en la inflación es porque, bueno, ha mermado también algunos productos que son estacionales y que, bueno, al ingresar ya en el verano y en esta época... En invierno los precios suben, de ciertas ¿no? verduras suben porque escasean, porque no se producen, y cuando ya empieza el calor, empieza a aparecer de nuevo en el mercado con mucha fuerza estos productos y bajan de precio. Eso se llama factores estacionales. Depende de la estación del año, algunos precios suben y otros precios bajan. Y en este caso, en las verduras se ve una baja importante en los precios. En la zanahoria, en la papa, bueno, cuando vamos a la verdulería podemos notar un poco eso, ¿no? Claro, pero esto no ha ido acompañado de una merma en el resto de los productos de almacén y de carnicería. Entonces podemos decir que esta merma en los precios, esta baja en la inflación en el mes de septiembre, ha tenido muchísimo que ver con un factor estacional, que las verduras han bajado de precio. Así es. Por otra parte, también un factor que hay que analizar, que ya lo venimos analizando en los otros programas, tiene que ver con el enfriamiento de la economía, ¿no? Esto de que, bueno, no se consuma tanto, justamente los precios siguen altos, entonces la gente dejó de consumir muchos otros productos, ¿no? Entonces, esto también, el enfriamiento de la economía, hace que se dé, en esta merma de la inflación, si se quiere. Sí, ¿qué significa enfriar la economía? Significa bajar la posibilidad de consumo de las familias. Si hay inflación, si los precios suben y tu capacidad de salario sigue igual, lógicamente vas a poder consumir menos productos. Cuando se consume menos productos, esto es una ley de la economía, los precios bajan. Si hay menos demanda de productos, los precios bajan. Entonces esta inflación también se explica por el freno en el consumo, que ha sido muy importante en septiembre. Sí, de hecho, bueno, los informes hablan de una caída en la venta en supermercados y en los negocios de un 7,3% para septiembre. O sea, es una de las caídas más fuertes en todo el año. O sea, antes se vendía determinada cantidad de productos en los supermercados, en los almacenes, ahora se vende un 7,3% menos. Eso significa que tu bolsillo, que mi bolsillo, el de Malvina, puede comprar menos. Entonces estamos ahorrando más, estamos gastando menos, estamos comprando lo justo, estamos comprando lo que hace falta y por ahí aquel gustito que se podía dar uno ya se lo retiró de la Sí, ya nos olvidamos. Nos olvidamos de ir al cine, por ejemplo. Totalmente, y bueno, bajaron los precios en las bebidas alcohólicas, por ejemplo, por ahí si te gustaba
comerte una picada viendo un partido y tomar una cerveza, bueno, claro, eso una se ha Coca-Cola, reducido, ¿no? una gaseosa también. Todos aquellos gastos que no son absolutamente necesarios han visto reducir su demanda muchísimo. Y en el global tenemos que han bajado las ventas un 7,3% en septiembre. Esto significa enfriamiento de la economía. La gente consume menos y por eso bajan los precios, además de que las verduras en la época del año en la que empieza el calor y se produce más, también bajan. Así es, esto también provoca un cambio en el hábito de consumo de las personas. Lo podemos ver, por ejemplo, que, no sé, vamos al súper cuando hay ofertas, nada más, ¿no? Tratamos de aprovechar esas ofertas porque si no, durante la semana se complica poder comprar todo lo que queremos, ¿no? Esto es una de las cuestiones que nos está pasando, digamos, como cambio de hábitos. Otra cuestión, por ejemplo, tiene que ver recurrir a segundas, terceras o cuartas marcas, ¿no? Si antes estábamos acostumbrados a consumir determinada marca, bueno, ahora hemos pasado por ahí a consumir las marcas de los mismos supermercados, ¿no? Sí, que son una opción. Y en los almacenes que por ahí no venden marcas de algún comercio en particular, el vecino o la vecina ha cambiado. Si antes compraba determinado corte de carne, ahora opta por uno más barato. Si antes compraba determinada marca de aceite, ahora opta por uno más barato. Así es. Todos estos factores explican, ¿no?, la situación económica y este freno en la inflación, lo cual está bueno que bajen los precios, está bueno que no suban más, pero también hay una cuestión que no es que porque la sociedad o porque el gobierno le ha encontrado definitivamente el rumbo a la economía, sino porque estamos privándonos. Nos vamos acomodando. Eso, nos vamos amoldando un poco la situación, ¿no? Y bueno, no está la gente tampoco, o no lo notamos, por eso creo que no notamos esta baja de la inflación en que nos repercuta a nosotros positivamente, digamos, ¿no? En el bolsillo. Es no se siente. Estamos ahí además, aguantando. Si quien nos está viendo, nos está escuchando, tiene un almacén, una carnicería, una verdulería, sabe que ha bajado el consumo, sí, que ha empezado a vender menos y que al vender menos ha tenido que hacer el esfuerzo de achicar casi al mínimo la tasa de ganancia que tienen. En los barrios que recorremos, que visitamos, con los vecinos que charlamos, hemos visto numerosos comercios barriales que han empezado a cerrar, sí, porque no les da, porque si venden al precio que tienen que vender, el vecino no compra y si baja los precios no le da el margen, claro, para seguir manteniendo el comercio y mantener a la familia y obtener una ganancia legítima. Así es, ni hablar de si tienen que pagar a algún empleado y eso, ¿no? Es mucho más. Y si tienen que pagar alquiler... No, imposible. Imposible, digamos, sostener los negocios, está bastante complicado en ese sentido. Y otro dato que también nos da el IBP es cuánto necesitamos para cubrir las necesidades básicas, ¿no?, de la canasta básica alimentaria. Habla de 4.600 pesos por mes y la canasta básica total 10.443 pesos. Esto, la canasta básica total no incluye alquiler. Si vos, además de no tenés una vivienda propia y tenés que pagar un alquiler, todos sabemos que estás hablando de 3.000 pesos para arriba, claro, ¿no es cierto? Entonces, para no ser pobres, para no caer debajo de la línea de pobreza, únicamente midiendo la alimentación y los servicios básicos de una familia, hacen falta estos 10.443 pesos. Y para no ser indigente, o sea, para poder comer dignamente todos los días, hacen falta 4.600 pesos. Hace un par de años, cuando empezamos a hacer este estudio, que se hace todos los meses desde hace 4 años y un poquito más, la canasta básica alimentaria estaba en 700, 800 pesos. En los últimos 4 años ha crecido una barbaridad, de 800 pesos a 4.600 pesos la alimentación, pero básica de una familia. Estamos hablando de, quien nos está viendo sabe, ¿no?, lo que cuesta alimentar a la familia, y acá estamos hablando de precios muy básicos y una alimentación más bien acotada. ¿Por qué hacemos este estudio con estos datos? Porque es lo mismo que utiliza el INDEC. Utilizamos los mismos datos del INDEC para corroborar si el INDEC nos sigue mintiendo o no nos miente. Nos acordemos que durante muchos años, cuando el INDEC nos decía que se podía comer con 6 pesos por día, nosotros hacíamos este estudio y nos daba de que eso era absolutamente imposible. Es una forma de contraponer elementos científicos, un estudio científico, a los datos oficiales de los gobiernos nacionales.
Y esta canasta básica para 4 personas, ¿no? Para 4 personas, hay 2 que ver, adultos, 2 adultos y 2 menores. Hay que ver, por supuesto, las familias están compuestas por más personas y no todos tienen un sueldo que llegue siquiera a los 10.000 pesos. No, para salir de la pobreza. Bueno, por eso desde diciembre hasta ahora hay 1.400.000 pobres en nuestro país. Una situación realmente complicada, realmente difícil. Esperemos que en los próximos meses esta tendencia que se ha venido marcando de baja de los precios se sostenga. Esperemos que se sostenga porque si se controla la inflación, bueno, hay un poquito de alivio y al menos se puede planificar todo. Se puede planificar, yo gano tanto y voy a gastar tanto en alimentos, tanto en la escuela de los chicos, tanto en transporte. Ahora, cuando vos no sabés si el mes que viene va a aumentar todo, el 10, el 15, el 20%, es imposible, no se puede vivir así. Yo siempre, pongo el ejemplo de los colegios, ¿no? Los jardines de infantes, ¿no? Estos privados, y uno no sabe porque en el año a veces te aumentan 2, 3 veces. Claro. Entonces ya tu planificación económica, se te complica, ¿no? Claro, vos en octubre, noviembre del año anterior decís, voy a hacer el esfuerzo, voy a mandar a mi chiquito al jardín, y voy a tener la plata para afrontar ese gasto, pero si después en mayo, junio, julio te aumentó la cuota, lamentablemente muchas veces lo tenés que sacar, ¿viste? Es un tema sacarlo, cambiarlo, conseguir otro lugar, Uno de los peores, una de las peores cuestiones económicas que puede sufrir un país es la inflación. Esperemos que esta tendencia a la baja se sostenga. Hace falta mucho más, pero sostenerla sobre la base de enfriar el consumo, de bajar el consumo, de abrir las importaciones, como ya lo hemos analizado, genera un costo social muy alto. Está bien, mira, el mismo mes de septiembre el INDEC publicó estos datos. La actividad económica en el país bajó un 2,6%, la industria un 5,7% y la construcción un 3,7%. O sea, hay menos industria, hay menos producción industrial, hay menos construcción, hay menos actividad económica. Eso es enfriar la economía. Se bajan los precios, pero sobre la base de bajar la producción, de bajar el consumo, y eso genera pobreza, genera desocupación. Todos los índices que estamos evaluando no hay que evaluarlos aisladamente, porque si uno dice, bajó la inflación o se estancó la inflación, y decís, qué bueno. Está bueno, y crees que es una medida, una noticia positiva, digamos, pero si eso va de la mano de generar desocupación, de que se cierren almacenes, que se cierren carnicerías, la verdad que no está tan bueno. Esto ya lo vivimos en los 90, cuando Menem peleó contra la hiperinflación y logró controlarla sobre la base de planchar la economía. Y planchar la economía genera desocupación, genera pobreza, genera indigencia. Y tenemos lo que pasó después, ya en el 2001, ¿no? Con los niveles de pobreza y la gente cansada y harta de esa situación económica. Totalmente. Otro de los temas que queríamos charlar es este revuelo que se armó entre el Gobierno Nacional, Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, por la designación o la remoción de Gil Carbó, que es la Procuradora General de la Nación. Un poquito para ubicarnos en tema, ¿quién es el Procurador General de la Nación? Y es como el jefe de todos los fiscales federales que hay en la Argentina, ¿no? Tiene, demasiado poder, si se quiere, porque estos fiscales van a investigar todas las causas de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero. Causas muy pesadas, digamos, ¿no? Muy pesadas. Entonces porque el procurador, al ser el jefe de los fiscales, es el jefe de quien va a investigar, por ejemplo, si un funcionario se quedó con dinero del Estado, o si algún funcionario está lavando dinero, o si alguien está vinculado al narcotráfico. Es una función por demás importante la del Procurador General de la Nación y lógicamente de quienes son sus subordinados, que son los fiscales federales. ¿Qué pasó? Constitucionalmente, el cargo de Procurador General de la Nación, que ahora lo tiene a su cargo Gil Carbó, una funcionaria designada por el kirchnerismo. Desde el 2012. Desde el 2012, constitucionalmente, la única forma de removerlo, o removerla en este caso, es a través del juicio político. ¿Por qué? Porque se supone de que el procurador y los fiscales tienen que tener la independencia política, no estar presionados por el poder político y de esa forma poder investigar, porque muchos de estos delitos, por ejemplo los delitos de corrupción, se investigan a funcionarios o exfuncionarios.
Entonces, sabiamente la Constitución dice, a ese funcionario no se lo puede tocar. El poder político no puede avasallarlo, no puede sacarlo cuando le molesta alguna investigación. Tiene un cargo vitalicio, digamos. Es un cargo vitalicio, salvo que tenga mala conducta, que trabaje mal, que tenga causas penales. En ese caso hay que disparar todo el procedimiento de juicio político, que es el mismo procedimiento, por ejemplo, para remover jueces. Claro. Cuando un juez se porta mal o hace malas cosas o no respeta la ley, la Constitución, se lo puede remover. Pero mediante juicio político. Juicio político. Es todo un procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes. Claro. ¿Qué quiso hacer el macrismo? ¿Qué quiso hacer Macri? Quiso remover a Gil Carbó a través de un decreto, y como no le salió por decreto, lo quiso hacer a través de una ley, pasando por encima de todo el procedimiento establecido en la Constitución. Dijo, a ver, ¿cuántos años lleva Gil Carbó? Lleva 4 y medio. Bueno, hagamos una ley que diga que al 5º año se tiene que ir el procurador y tiene que venir otro nuevo. Una forma de saltear la Constitución, de avasallarla, de pisotearla. ¿Te acordás del discurso de institucionalidad? Claro, digamos, ese ha sido su caballito de batalla, si se quiere, para las elecciones, ¿no? De hecho, ha sido uno de los grandes reclamos que le hacía el actual gobierno al anterior gobierno, acerca de que no se respetaban esta institucionalidad, bueno, el tema de la democracia, etcétera, ¿no? Me parece que ahí estamos como, bueno, cayendo en lo mismo. Sin ir más lejos, bueno, Stolbizer en este sentido tenía una frase bastante dura, si se quiere, sí, ¿no? Lo que no le gustaba del macrismo es cuando se comportaba como el kirchnerismo, claro, o algo así dijo, ¿no? No le gusta cuando el macrismo hace kirchnerismo. Eso, ¿no? Cuando hace kirchnerismo. Porque vos imaginate si esto le sale al gobierno. El gobierno que venga va a hacer lo mismo y va a decir, a mí no me conviene que haya un fiscal, un jefe de fiscales independientes porque me puede investigar, entonces lo voy a cambiar. Claro. Y el otro gobierno que venga va a hacer lo mismo y el otro que venga va a hacer lo mismo. Entonces, los fiscales, que son los que investigan los delitos, van a estar siempre sometidos al poder político. Y nosotros necesitamos fiscales independientes, necesitamos jueces independientes, que no importa quién gobierna, no importa quién sea el presidente de la nación, que tengan la independencia de trabajar y el poder de investigar, y si hay que investigar a funcionarios, claro, se los investigue, y si hay que condenarlos, se los condene. Entonces es muy grave institucionalmente, sobre todo yo me imagino mucha gente que votó al macrismo y lo votó confiando, claro, diciendo, que iba a ser distinto. Estoy cansado de lo anterior, porque ¿qué hizo el gobierno anterior? El gobierno anterior manipuló este cargo de Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación, antes de Gil Carbó, era Esteban Riggi. Esteban Riggi, a través de los fiscales, empezaron a investigar la causa Sicone, que involucraba al ex vicepresidente de la Nación, Vudú. Entonces, lo sacaron. Claro, Vudú lo denunció y así finalmente, bueno, lograron que renuncie. Renunció, lo sacaron. Quisieron poner a un amigo del gobierno anterior, que se llamaba Daniel Reposo, que tuiteaba, yo soy soldado de Cristina, yo soy kirchnerista. No era muy independiente. No era independiente, y ese es un cargo que debe ser independiente, además de ser idóneo, de ser un conocedor del derecho, claro, tiene que ser una persona honesta, tiene que tener valores morales inquebrantables, y no debe ser... no debe ser funcionar a ningún partido. Político, y menos gobierno, a quien está gobernando. Claro. Entonces Daniel Reposo... quedó descartado. Quedó descartado, porque además cuando fue a una entrevista en el Senado de la Nación, sinceramente parecía un estudiante de esos que de segundo año que no estudió nada y va a improvisar, ¿no? Claro. Bueno, estaba improvisando. Y ahí es donde surge el nombre de Gil Carbó, que es la actual Procuradora Nacional. A mí, particularmente como abogado, no me gusta mucho Gil Carbó, pero ha sido elegida, claro, para ese cargo según el procedimiento establecido en la Constitución. Y muchas veces no me gustan las cosas que hace Gil Carbó o los posicionamientos políticos que tiene, pero hay que respetar las instituciones, hay que respetar la Constitución. Entonces, porque no me guste, ¿vamos a hacer una ley para sacarla? Claro, no se puede todo por decreto, por ley, ¿no? Y acá hay que recordar que no le ha ido muy bien al gobierno cuando ha querido imponer ciertas medidas como esta, ¿no? Acá, bueno, ha tenido que retroceder o va a tener que retroceder, y lo mismo ha pasado con el tema del tarifazo, ¿no? Lo mismo pasó con la designación de jueces, cuando también lo quisieron hacer imponiéndolo mediante decretos. Decreto leyes, ¿no? de necesidad y urgencia. A principio de la gestión, sí, había 2 vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
hay que convocar a todo un sistema, todo un procedimiento para elegir los jueces, y el gobierno nacional dijo, esos jueces son muy necesarios, los necesitamos ya, y por decreto de necesidad y urgencia designó a 2 jueces. Después, obviamente, se enojó todo el mundo jurídico, toda la gente de la política, y tuvieron que retroceder en esa medida. Pero la institucionalidad, o sea, sí, hay que priorizar eso, me parece. Se respeta, ¿no?, las instituciones, respetarla. se respeta la ley, o como yo tengo el poder político, hago lo que quiero, elijo los jueces que quiero, elijo los fiscales que quiero. No. Claro, y así no, así estamos, digamos, ante muy poca democracia, que es lo que ellos en teoría venían pregonando, ¿no? Y bueno, se armó mucho revuelo, no solo Margarita Stolbizer, sino que también, bueno, ya había salido Elisa Carrió, que es parte del gobierno, a decir que ella no iba a apoyar y no iba a acompañar para nada este tipo de medida. Ella ya lo venía diciendo desde principios de año, y bueno, ha sido contundente también ella. Hay una ¿no? frase que dicen que dijo ella, que ella no quiere cambiar una mafia por otra. Durísimo. Es durísimo, durísimo. Durísimo. Pero bueno, más allá de eso, lo que pasa es que pretender el control de los fiscales es peligroso, es ¿no? peligroso. Peligroso. Es peligroso. El gobierno nacional seguramente va a tener que retroceder en este intento, porque es un escándalo. Sí, no está logrando el consenso tampoco de las otras fuerzas políticas. Es un escándalo, porque es tan escandaloso, a ver, para llevarlo a algo que la gente, los vecinos han palpado más finamente, es tan escandaloso como subir las tarifas del gas sin haber hecho las audiencias públicas. La ley establece que para subir las tarifas hay que hacer audiencias públicas y escuchar a todos los vecinos. Ahora eso no se hizo, ¿no? El gobierno tuvo que retroceder porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo, no, ustedes no pueden aumentar la tarifa del gas si no hacen lo que la ley indica, y la ley indica que hay que hacer audiencia. Sí. Bueno, para remover a un fiscal, al jefe de los fiscales, hay que hacer juicio político. Y el juicio político está establecido cómo hay que hacerlo en las leyes. ¿Tiene causales de juicio político Gil Carbó? A mí me parece que sí, porque, por ejemplo, ha designado 18 fiscales por fuera de los procedimientos establecidos en la ley. Claro, tampoco ha seguido los procedimientos ella, digamos, que podría entonces tener una causal de juicio político. Entonces, alguien que no ha cumplido con la ley, ¿vos vas a ser tan perverso de no cumplir con la ley para removerlo? No, o sea, porque si no, en este país la ley no es nada... Tenés que dar el ejemplo, ¿no? Sobre todo como gobierno. Sobre todo si durante la campaña electoral le dijiste a los argentinos y a las argentinas, yo voy a cambiar todo eso que hace el kirchnerismo de pasar por encima de las instituciones y de las leyes, y mucha gente te votó confiando de que ibas a hacer eso. Claro. Tal cual. Así que bueno, seguramente no va a tener mucho quórum, veremos qué pasa, capaz dan marcha atrás. Así que bueno, ya nos vamos despidiendo, pues ya estamos cortísimos con el tiempo. Agradecemos a Juan Murillo para la línea Objeto de Deseo, que hace cosas hermosas. Por ejemplo, así que, el vestido que tenés puesto. El vestido que tengo puesto, que es una maravilla, así que bueno, un saludo enorme para Juancito. Bueno, Mabel. El análisis, paso un mensajito porque recién se comunicaba una señora al teléfono del canal diciendo que por favor haya concientización para las fiestas porque hay mucha demanda y eso también genera inflación, ¿no? Que en esos momentos es como que la gente enloquece por esos días nada más y quieren comprarse absolutamente todo, así que les pedían especialmente que hablen después, que ahonden en ese tema. Se los dejo como tarea quizás para desarrollarlo en otro jueves libre, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos, como siempre. Bueno, y tengo que pasar un mensaje de Pilar, dice que si alguien le puede donar un cochecito de bebé y un andador, que ella es de muy escasos recursos, así que nos deja su número de teléfono, cualquier cosa se comunican con nosotros y hacemos de nexo. Nos vamos despidiendo, les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en esta jornada y nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. Chau.